Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de un filósofo no tan conocido como Michel Foucault y ciertamente no un gurú de ningún tipo de secta filosófica que exista por ahí en la que se vindique que es rizomático y libertario. No, este es un filósofo que es más conocido como filósofo de la ciencia, denominado historicista, y se alinea generalmente junto a Kuhn y Feyerabend. Este filósofo, por supuesto, es Imre Lakatos, y es más conocido por su trabajo en filosofía de la ciencia, por su metodología de los programas de investigación. Sin embargo, hay un libro más interesante que esa serie de artículos compilados en forma de libro y que se les da el nombre de metodología de los programas de investigación. Este sí, un libro en forma de diálogo que se denomina Proofs and Refutations. Ya desde el título puede haber algo chocante en él porque se juntan la palabra demostración, proof, yo lo voy a traducir como demostración. Tengo la impresión que en español la palabra demostración se escucha mucho más impresionante que la palabra prueba y que generalmente decimos de un teorema que está demostrado. Es más común oír que un teorema está demostrado a que un teorema está probado, aunque generalmente son equivalentes. Aquí simplemente lo voy a hacer porque me gusta esa palabra, al menos en mí tiene mayores resonancias. Por lo tanto, es una elección psicológica y puede no hacerle caso. Demostración y refutaciones. Pruebas y refutaciones o demostraciones y refutaciones. Así se puede traducir. Y ya desde ahí hay algo chocante para la mentalidad matemática. ¿Qué cosa es chocante? Juntar la palabra demostración con la palabra refutación. Se suele creer o se espera que solamente sea refutable aquello que tiene contenido empírico, porque la naturaleza nos ha de demostrar si nuestros puntos de vista son correctos o no. Sin embargo, en el caso de las matemáticas, uno puede llegar a creer que no hay tal cosa como contenido empírico y que son una libre creación de la mente humana y que pues cuando se hace una demostración de un teorema matemático, esa demostración queda ahí por siempre y para siempre, en un eterno cielo de las ideas platónico o sabrá Dios dónde. La cuestión es que este libro nos intenta ilustrar acerca de que, pues en realidad eso no es así, que de un teorema a lo largo de la historia se pueden dar diferentes versiones y diferentes demostraciones. Por eso, refutaciones. Se ha de tener un teorema, se ha de ofrecer su demostración y una vez que está demostrado, se ha de ofrecer una refutación del mismo. ¿Cómo se hace la refutación de un teorema? Mostrando un contraejemplo. Cuando se muestra un contraejemplo, inmediatamente el matemático tiene que volver a revisar y hacer el análisis de su demostración y ver qué dejó fuera. Esto va configurando algo que se denomina rigor. Y ciertamente también se configura un fetiche que en ocasiones se impone sobre los estudiantes de matemáticas. Han de ser rigurosos. ¿Y qué quiere decir rigor? Quiere decir que queden claras todas las premisas implicadas en un teorema, de modo tal que el enunciado sea necesario y suficiente para la validez del teorema. Si acaso existe un contraejemplo, esto nos indicará, bueno, que algo falta, algo falló, no se está o definiendo adecuadamente o no se están colocando las condiciones necesarias y suficientes para la validez del teorema. Esto es de lo que va a tratar Imre Lakatos con un ejemplo muy sencillo, el famoso teorema de Euler acerca de la característica que hoy día se llama de Euler para los poliedros. A mí me resultó muy útil ir leyendo junto al libro de Lakatos este librito que es muy delgado, de la editorial Mir Moscú, que se titula Característica Euleriana. Ciertamente me da una idea, o a cualquier lector le da una idea de la importancia de la característica de Euler en la geometría y en la topología. La característica de Euler no nada más se calcula para poliedros, también se calcula para figuras planas. En el caso de poliedros, el teorema de Euler nos dice que tiene valor 2.
En el caso del plano, nos dice que tiene para polígonos valor 1. Entonces, pues la característica de Euler también va a aparecer en geometría diferencial. Se puede expresar con ayuda de una integral sobre la curvatura gaussiana. Y eso nos da una idea, si leemos un librito como este, nos va a dar una idea de la importancia de la característica de Euler. Pero no hay que olvidar que el libro de Lakatos también tiene una crítica implícita a libros de matemáticas como este. La crítica que hace a ese tipo de libros de matemáticas, a la presentación, va sobre todo a que deja fuera la historia, distingue entre una suerte de formalismo en las matemáticas, que identifica las matemáticas con los sistemas formales o con sus reconstrucciones lógicas. Ese sería el formalismo estricto en matemáticas, identificar los sistemas matemáticos con reconstrucciones lógicas de ellos a partir de axiomas, de sistemas, etcétera. Y también hay una suerte de pseudo reconstrucciones pedagógicas de las matemáticas en las que se elimina su historia y se ofrecen únicamente cierto tipo de demostraciones que, configuradas a lo largo de la historia y después de un largo proceso de demostraciones y refutaciones, han logrado dar con un teorema que ya no se conoce que tengan contraejemplos. Esta idea de los contraejemplos y de las refutaciones, utilizándolos de los teoremas matemáticos, según Lakatos en el prólogo de este libro, dice que le surge de la lectura de estos dos libros que tengo yo aquí, muy conocidos, Inducción y Analogía en Matemáticas, de Polya, y este otro de acá que se titula, lamentablemente perdí la... Patrones de inferencia plausible. Patrones de inferencia plausible. Y tiene otro más pequeño que se llama Cómo demostrar. Quizá a los estudiantes de matemáticas lo más difícil que les resulta por pasos, vamos a explicar por pasos que, en mi opinión, es lo que generalmente le resulta muy complicado a los estudiantes de matemáticas, es primero las definiciones. Las definiciones se las tiene uno que aprender, aunque uno no sepa por qué. La razón para aprenderse las definiciones es para poder hacer cierto tipo de demostraciones y enunciados de un teorema. A veces se nos dice que las buenas definiciones sirven para abreviar el enunciado del teorema. Lo que muchas veces no se dice es que las buenas definiciones sirven también para comenzar una demostración. Una de las frases que viene aquí, uno de los apotegmas escépticos que viene aquí, porque a final de cuentas uno puede ir asimilando esta discusión de Lakatos con una filosofía de las matemáticas escéptica, dice lo siguiente: si no puedes definir, no puedes demostrar, porque en gran medida los contraejemplos van a surgir primero por el lado de las definiciones. Nosotros definimos y cuando definimos tenemos una clase de objetos. Esa clase de objetos define o establece el rango de validez del teorema. Pero si no somos muy perceptivos con la definición que hacemos, podemos poner como contraejemplo algo que queda por fuera de la definición del teorema. Y esto es lo que nos va a indicar Lakatos cuando nos da ejemplos, o más bien contraejemplos al teorema de Euler de los poliedros de característica 2, poniendo diferentes configuraciones ingeniosas de caras y vértices, formando extrañas figuras. ¿Son todavía esos poliedros? Quizá la definición de poliedro no es lo suficientemente excluyente. Entonces, redefinir y redefinir nos lleva a uno de los métodos favoritos contra los contraejemplos. Una vez que se tiene un contraejemplo, lo mejor es decir, bueno, ese no es un contraejemplo, porque no cumple tal y tal requisito, o porque en mi opinión no cumple tal y tal requisito. Entonces uno tiene que redefinir los términos, ser más preciso. Esto es construir el rigor de los teoremas matemáticos, ir estableciendo de qué hablan, cuál es el espacio al que refieren. Bien, ese es lo primero, ese es el primer ángulo, el primer escorzo por donde se pueden generar contraejemplos, las definiciones.
Las definiciones pueden ser el origen de los contraejemplos y por eso se van haciendo cada vez más complicadas las definiciones y en las exposiciones, como les dice Lakatos, en las exposiciones autoritarias de las matemáticas, y menciona un libro que a él le parece el más autoritario de todos, el Walter Rudin. Se me hace que aquí sí puedo citar eso. Aquí lo tiene Rudin. Vamos a ver, 147. Vamos a ver qué nos dice del libro de Rudin. Vamos a ver. Dice aquí, una vez que estamos en la página 147, cuando está hablando de una definición, la definición de variación acotada de funciones. Dice aquí, da la definición de lo que es una variación acotada y continúa preguntando, ¿por qué alguien debería estar interesado en justamente este conjunto de funciones? ¿Por qué? En las funciones de variación acotada. La respuesta deductivista es espera y verás. Entonces, esperemos, sigamos la exposición y tratemos de ver. Esta definición se sigue de ejemplos diseñados para dar al lector algunas ideas acerca del dominio de este concepto. Esto y cosas como esta es lo que hacen del libro de Rudin muy bueno entre la tradición deductivista. Tomes esto como una crítica al libro de Rudin. Las definiciones, eso es lo que primero debemos tener claro después de leer el libro de Lakatos. Las definiciones se introducen precisamente para construir el rigor del teorema. El rigor del teorema es construir de manera precisa todos los supuestos relacionados primero a aquel espacio de objetos al que se aplica el teorema. Segundo, una vez que tenemos las definiciones ya complicadas, ya nos fijamos en las funciones de variación acotada o en las condiciones de Hausdorff o etcétera, cualquiera de las definiciones que se dan en matemáticas y que recordemos hay un proceso en matemáticas que consiste en que primero se demuestra un teorema y luego esa demostración se puede utilizar como definición para otro teorema e irlos abreviando. De otra manera, pues serían infinitamente largos. Pero bueno, entonces tenemos el primer paso de las críticas que generan los contraejemplos a un teorema, a las definiciones. Y genera varias estrategias para tratar lo que se denomina exclusión de monstruos. Así le pone Lakatos. Ese no es un contraejemplo porque no cabe dentro de mi definición, pero tú no lo definiste así al principio. Pues lo redefino. Redefino mis términos y por lo tanto el teorema ya va a quedar seguro. Esa es la exclusión de monstruos de Lakatos. Entonces, los estudiantes, cuando agarran un libro como el Rudin, recordarán que da las definiciones exactamente como dice Lakatos. Mira, definamos esto de esta manera y tenemos esta clase de funciones. Cuando demostramos un teorema, hay que tenerlo presente. A veces no lo tenemos presente y por eso no podemos demostrarlos o no somos lo suficientemente rigurosos al hacerlo o no sabemos a dónde vamos. Y eso es lo que se espera de un estudiante de matemáticas. Se espera que él demuestre teoremas, pero no se le indica el procedimiento histórico para hacerlo porque seguramente sus profesores tampoco lo saben. Entonces, ¿cómo se demuestra un teorema? Tentativamente, y ustedes lo pueden leer en estos libros que dice Lakatos que son lo que inspira a estos, aunque este es mucho mejor que Polya, pero Polya es necesario leerlo para todo matemático. Los teoremas se demuestran con, como dice ahí, inducciones, abducciones en el sentido de Peirce, invenciones, cosas que se le ocurren a uno, hace uno ejemplitos, muchos ejemplitos y luego trata de sacar algo en claro de esos ejemplitos. Tenemos una ecuación, proponemos una manera de resolverla. Si funciona para una vez, tenemos un truco. Si funciona para muchas clases de funciones, tenemos un teorema. En particular, los teoremas matemáticos lo que seleccionan son clases de funciones y las demostraciones que se van a dar no son demostraciones dentro de un formalismo lógico. Eso es lo principal que viene en este libro, las demostraciones importantes de las matemáticas vivas no se encuentran en el formato reconstruido por la razón de un sistema lógico, sino que siguen
una serie de trucos, una serie de hipótesis audaces. Por supuesto, todo esto dentro del sistema de educación se deja de lado y se trata de aplastar a la persona. Entonces, cuando uno ya es un gran doctor en matemáticas, demostrador de teoremas, es porque ya ha seguido la forma en cómo se lo dicen que lo hagan otros, pero él no es capaz de proponer sus propios problemas, sus propias demostraciones, que sería realmente la parte creativa y emocionante de las matemáticas. Hay dos tipos de problemas que nos podemos encontrar en una clasificación muy gruesa. Los problemas que nadie ha podido resolver y que dan fama y fortuna, precisamente porque nadie los ha podido resolver, y que exigen un replanteamiento de la racionalidad matemática. O bien, si no somos del tipo epigonal, seguimos a alguien y queremos crear nuestros propios problemas, esa es la otra opción, crear los propios problemas y abrirnos paso, intentando explicar por qué esos problemas son importantes a la comunidad de matemáticos, a la comunidad de físicos, a la comunidad de gente cultivada en estos menesteres. Esos serían los dos tipos de problemas que nos enfrentamos como matemáticos. O resolvemos los problemas de otros, que otros no han podido resolver, o bien creamos nuestros propios problemas y argumentamos por qué son importantes. Ahora, en cuanto al conocimiento de Lakatos, nada más por dar un poco de literatura, a mí me resultó completamente decepcionante este libro, pero de todos modos lo recomiendo. Imre Lakatos and the Guises of Reason, de John Kabat-Zinn. Es un libro grueso de la Universidad de Duke. Entre la amplia bibliografía que hay sobre Lakatos, ¿por qué no me gustó tanto? ¿Por qué me pareció bueno, para mi gusto, decepcionante? Porque el análisis que hace de Lakatos no me parece que sea perfectamente correcto, pero hay cosas que dice que sí me parecieron bien. Es decir, no hizo el suficiente análisis del libro de Lakatos. Eso es lo único que le puedo reclamar a este libro. Puse una nota: el escepticismo como motor del progreso. La historia de las matemáticas es la historia del siempre productivo regreso del escepticismo. Refutaciones en matemáticas informales versus indecibilidad en las matemáticas formalizadas. Es un buen libro. Bueno, en ese momento me pareció. Pero hay uno muy chismoso acerca de Imre Lakatos. Muy chismoso porque nos platica sobre el pasado comunista de Lakatos, el pasado stalinista, leninista, marxista-leninista de Lakatos. Ustedes saben que Feyerabend alaba pruebas y refutaciones, demostraciones y refutaciones, a la vez el libro precisamente porque ve en él un cierto tufo hegeliano, pero eso es una ilusión, el tufo hegeliano de Lakatos. Este libro, Chocolate y ajedrez, de Alex Bandy, aquí está Alex Bandy, trae una bonita fotografía de Lakatos con bigote. En este libro encontrarán todos los chismes que se pueda uno imaginar acerca del pasado comunista de Imre Lakatos. Así es que, si bien no se los recomiendo, pues no tienen que hacer caso de mis recomendaciones, lo pueden leer de todos modos. Uno se entretiene mucho conociendo pues lo que hacían estos grandes sabios. El que sí no pueden dejar de leer es Pruebas y Refutaciones. Pruebas y Refutaciones. Porque les enseña a todos los estudiantes de matemáticas algo fundamental. La matemática también tiene una historia. Esa es una de las tesis básicas de este libro. El positivismo lógico, nos dice Lakatos en el prefacio, tenía por dogma sostener que las matemáticas no tienen historia, que la historia está latiendo en las matemáticas y que esa es la manera en cómo podemos comprender por qué las definiciones y las demostraciones se hacen de la manera en que nos las presentan. Es lo que podríamos decir el retorno de la historia a las cuestiones matemáticas. Muchas gracias, no se vayan muy lejos.